gente que llega a los 50 años y su preocupación es, me quedan 10 años para pensionarme, entonces ahora sí me preocupo por el tema de la pensión, pero ya tuvo 30, 40 años para preocuparse por eso. Y sabe que el tiempo se le agota y va a tener que depender de Colpensiones o de su ahorro en el fondo privado o del gobierno de turno porque se le acabó el tiempo, sí. Entre comillas. Es un drama el tema de las pensiones. Entonces, el tema de empecemos desde una edad temprana, de verdad, esa ha sido como nuestra obsesión. Es un gran sueño que tenemos de verdad, que esto se empiece a dar en colegios, en todo el país, o sea, que esto se riegue. Bienvenidos a Un Paso Adelante. Soy Mauricio Rosillo y como parte del equipo Bancolombia me sorprendo todos los días con la visión y capacidad que tienen los empresarios y emprendedores de nuestro país. Y este espacio es precisamente para conversar con ellos. Un saludo muy especial a todos ustedes. Gracias por estar acá en Un Paso Adelante, donde tenemos conversaciones con líderes del país con un mensaje de construcción propositivo, proactivo, de cosas que ocurren y de historias que es muy importante que nuestra audiencia conozca. Todo esto con el propósito de generar optimismo y seguir trabajando entre todos para el desarrollo de nuestro país. Además, estamos llegando hoy a nuestro episodio número 10, que para una persona como yo que no es experta en estos temas de medios digitales, pues la verdad es un gran logro. Me siento muy contento y muchas gracias a todos por estar acompañándonos. Hoy tengo un invitado de lujo, una persona increíble que representa una empresa que nació como un emprendimiento familiar, en pareja. Estoy seguro que ustedes han escuchado muchísimo de esta compañía e incluso han aprendido mucho de ellos. Mis propias finanzas. Mi invitado es Juan Pablo Zuluaga, el fundador, junto con su esposa Carolina, de Mis Propias Finanzas. Mis Propias Finanzas ya cuenta hoy en día con más de 14,000 estudiantes que claramente han transformado su vida en materia de educación financiera, pero adicionalmente ya cuentan con más de 2 millones de seguidores en distintos temas como redes sociales, LinkedIn, bueno, muchos de estos mecanismos digitales que reflejan la importancia y la necesidad que hay en nuestro país de tener conversaciones sobre educación financiera. Juan pues es toda una figura en LinkedIn, además también donde cuenta historias que motivan a la gente sobre temas de liderazgo, temas de negocios, asimismo de transformación, de desarrollo personal, pero ahí no se queda la cosa. Haces muchas cosas, trabajas igualmente en temas de construcción e igualmente has trabajado en temas de una empresa familiar, Metasa, que se dedica a productos de acero y es una empresa pues muy reconocida en la industria metalmecánica y en otros sectores. La verdad, Juan Pablo, es un lujo tenerlo acá. Es una persona además con una formación académica muy, muy sólida. Estudió en Estados Unidos, y tienes un MBA de Babson College, estuviste igualmente en la Universidad George Washington haciendo tu pregrado. Entonces, qué bueno además también que las personas que se van a estudiar por fuera regresen a aprender, a aplicar todo lo que aprendieron por fuera. Muy bienvenido, Juan Pablo. Muchas Mauricio, gracias por estar acá. Gracias por esa introducción, hombre. Muy, muy honrado, de verdad, de poder compartir con ustedes algo de lo que hemos hecho y de lo que hemos construido. Me encanta la motivación del podcast, que es generar un poquito de optimismo en este país, en la región. Yo creo que hay mucho que podemos aprender de esas historias que ustedes traen. Entonces, yo me siento muy honrado y feliz de estar acá. Gracias, Juan Pablo. Cuéntanos, arranquemos por algo muy básico. ¿Cuál fue ese paso adelante que tú diste para estar hoy en día acá con Mis Propias Finanzas? Pues ese paso adelante, yo diría la génesis, ahora que mencionaste el tema de la maestría, ese paso adelante, digamos, la génesis o el origen de Mis Propias Finanzas y de toda esta iniciativa de educación financiera que montamos y fundamos con Caro, mi esposa, nace de una pareja que tuvo un dolor financiero.
Esa es realmente el origen, si se quiere, de todo. ¿Cuál fue ese dolor financiero? Yo creo que lo que viven muchas familias en Colombia y en la región. Mucha deuda, una única fuente de ingresos. A mí, Mauricio, literalmente me mantenía mi esposa porque yo llegué a emprender y yo, como buen emprendedor, pues no generaba ingresos al principio. Claro. Entonces, durante casi 2 o 3 años, pues mi esposa me dio la mano, me ayudó muchísimo. Ella pagaba las cuentas, el arriendo, la luz, la comida, absolutamente todo. Mucha deuda, una fuente de ingresos, 0 inversiones o un par de inversiones muy malas, donde perdimos mucho dinero, muchos errores, 0 ahorro, 0 inversión. Y eso nos lleva a una reflexión muy profunda, y es, pues tú mencionaste, ¿no? Universidad, maestría, MBA, toda la cosa. Y nos empezamos a preguntar, bueno, pues ¿cómo es posible que teniendo muy buena educación, habiendo tenido ese gran privilegio, por qué éramos tan malos para manejar las finanzas de la casa? Entonces nace ese dolor, y yo creo que el paso adelante que dimos fue, esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar y tenemos que dar ese paso para que esto cambie, porque si no cambia íbamos a entrar en problemas grandes. Inicialmente ese cambio era para ustedes. Para nosotros, porque teníamos un desorden ahí en la casa, ¿no? Un desorden de pareja, financiero. Entonces era para nosotros, y en la medida en que fuimos aprendiendo, leyendo, estudiando, hablando con expertos, con mentores, con gente del sector, inversionistas en bolsa, en bienes raíces, en activos alternativos, en un montón de cosas que poco conocíamos, se nos empieza a abrir un mundo y un panorama, Mauricio, que de verdad era muy desconocido para nosotros, y poco a poco fuimos aplicando ciertas cositas que eran tipsitos muy sencillos pero muy prácticos. Y claro, las finanzas de la casa dan un giro de 180 grados, y ahí es donde uno siente como esa necesidad de compartir lo que a uno le estaba funcionando. Tratamos, te cuento a manera de anécdota, de tocar puertas en colegios, porque nuestra tesis siempre ha sido que esto lo deberían enseñar a los 13, 14 años. En el colegio debería haber una clase de finanzas personales o de finanzas familiares, y que uno no salga por la vida a estrellarse con un montón de cosas que uno no conoce. Tasas de interés, pensiones, impuestos, inversiones, bueno. Entonces fuimos a colegios. Te estoy hablando del año 2018, 2019, les sonó bastante raro el tema, como que finanzas personales en un colegio, como que no. Incluso, Mauricio, dijimos, no, esto tiene que ser entonces ley de la República, ¿no? Sí. Tiene que ser algo grande, que obliguen a los colegios. Entonces fuimos a hablar con senadores, representantes a la Cámara, nos sentábamos y les echábamos el cuento, y ahí nos fue peor la estrellada. Entonces un día, por accidente, de verdad, las buenas serendipias de la vida, pues nos toca volvernos instagramers y youtubers y empezar a hacer videos, y al principio fue muy difícil porque a mí personalmente me pegaba mucho en el ego, ¿no? Porque entonces yo me creía un gran empresario y con maestría y con todo, y pues empecé a hacer videos en Instagram. Y los primeros que se burlan son tus amigos, ¿no? Claro. Te llaman y te dicen, oiga, que es esta ridiculez. La montada más grande. No, pues, el profe, el instagramer, el youtuber, yo no sé qué. Pero así empezamos, y bueno, menos mal dimos ese primer paso, que no fue fácil darlo porque tenía un montón de implicaciones. Pero hoy nos tiene donde estamos. ¿Y cuánto se demoraron más o menos en ese proceso? Pues mira, ha sido un proceso sobre todo de mucha consistencia. Detrás de una cuenta de Instagram hay mucho trabajo, que es lo que uno no conoce y uno no sabe. Crear contenido, hacer entrevistas, conseguir gente, hacer videos, grabar, editar. O sea, hay un montón de trabajo que de pronto la gente no ve. Entonces fue un tiempo, o sea, digamos que el primer año, además, esto fue en plena pandemia que empezamos a hacer este contenido, y la pandemia paradójicamente jugó a nuestro favor. Mientras el mundo estaba desbaratado, la gente sufriendo, perdiendo sus trabajos, todo, pues la gente estaba buscando soluciones
financieras. Y la pandemia a nosotros nos jugó a favor, suena crudo decirlo, pero así fue, esa es la realidad, porque mucha gente empezó a buscar y la gente estaba pegada en su casa al celular, al computador. Entonces ahí empezamos a dar las primeras charlas, empezaron a llegar esos primeros seguidores, 100 seguidores, 200 seguidores, para nosotros era un montón de gente. Y eso se fue como una bolita de nieve y ese 2020 fue un año, 2020-2021 nos dio como ese empujón, que mientras el mundo se acababa y se desbarataba, pues tú lo sabes muy bien, para el sector financiero, fue para muy las retador. Inversiones, fue muy retador, digamos, para la economía de a pie, ¿no? Para las empresas, pero para las inversiones fueron 2 años impresionantes. O sea, 2020, 2021, todo terminó arriba. El Nasdaq 100, el S&P 500, el oro, los bienes raíces, las acciones, mientras el mundo se estaba desbaratando. Entonces empieza uno a entender como estas dinámicas muy fascinantes del mercado. Entonces llevamos 4 años, ya llevamos 4 años desde que nació Mis Propias Finanzas, ya como empresa, si se quiere. Marzo del 2021 exactamente, nacimos como empresa. Y bueno, me tomó un tiempito largo convencer a Caro, mi esposa, de que renunciara y se dedicara a esto, pues para sacarla adelante, porque ella sí era muy de mundo corporativo, ella es la ingeniera de la casa, la que mide el riesgo. Yo soy más volado, si se quiere. Más espíritu emprendedor. Sí, yo soy más emprendedor, más volado. Ella sí es más cuidadosa, más conservadora. Entonces, realmente cuando ella decide renunciar y dedicarse a esto de tiempo completo, es que vemos como ese salto exponencial en todo esto que hoy llamamos Mis Propias Finanzas. Muchos ejemplos de situaciones negativas como la pandemia que generan oportunidades. Total. Por ejemplo, también en materia de inclusión financiera, pues la pandemia también fue una gran oportunidad. Total. El gobierno tenía que distribuir subsidios y la forma era a través de billeteras digitales del sector financiero, y eso pues la verdad trajo a mucha gente al sector financiero, lo cual pues es muy positivo. Cuando uno escucha, Juan Pablo, tus entrevistas y te ve uno en eventos, haces referencia a veces al tema cultural. A lo que nos ha traído acá, a que seamos tan desorganizados o que no entendamos bien cómo es el manejo básico de las finanzas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito ese tema cultural, cómo lo ves tú, particularmente en Colombia? Y para bien o para mal, ¿qué necesitamos? ¿Dónde estamos y qué necesitamos hacer como para avanzar? Ya mencionaste tú el tema de ojalá hubiera un pénsum en los colegios de eso. Yo comparto totalmente eso, pero ese tema cultural, cuéntanos un poquito sobre eso. Ese tema cultural, digamos, poco se habla, pero es bien importante. Y tú sabes que, digamos, hay como un ciclo de ciertas creencias que van generando unos hábitos en ti, y como hemos visto, los hábitos es lo que crea tu realidad, ¿no? Los hábitos que tú tienes es lo que crea tu realidad. Si tú ves una persona que la ves en la calle, muy bien físicamente y la ves bien, tú dices, esta persona debe tener buenos hábitos, ¿no? Come bien, va al gimnasio, hace ejercicio. Y lo mismo pasa en las finanzas. Ahora, vámonos a las creencias y a la cultura y lo que heredamos de la casa, de los colegios, incluso de la misma religión y de lo que hemos vivido en nuestros países. Primero, una cultura de pues, pensar muy pequeñito. Sí. Yo alguna vez entrevisté a Roberto Moreno de Amarillo y él dice, en Colombia todo es en diminutivo, sí, ¿no? Compré un carrito, compré una casita, hice un mercadito, todo es chiquito. Tú vas a Estados Unidos y todo es en grande. Es un pensamiento, es un pensamiento a veces muy limitante. Te hago una confesión. Yo siempre quise ser profesor. Yo soñaba con ser profesor. Pero en mi cabeza limitante, Mauricio, estaba que de profesor no podía vivir. Fíjate ese pensamiento. El paradigma. Ese paradigma. Que el profesor
es el vaciado que no consiguió trabajo. Sí. Entonces le tocó ser profesor. Imagínate eso tan dañino. Sí. Pero sí. yo soñaba con eso. Siendo que los profesores pueden ser de las personas más importantes en una sociedad. Más importantes de una sociedad. Sí. Pero uno tiene esa concepción súper negativa. Entonces yo decía, no, yo trabajo y el día que me jubile, ahí sí toco puertas cuando tenga mi vida financiera resuelta. Entonces hay una cultura, hay unas creencias súper limitantes que yo creo que a veces no nos permiten avanzar. Te doy otro ejemplo. Esa frase tan dañina que nos hace, que nos hace tanto daño en Colombia y es, no, yo prefiero ser pobre pero honrado. Pobre pero honrado. Imagínate lo nocivo que es esa frase. O sea, implícitamente nos están diciendo que la única forma de conseguir riqueza en esta vida es siendo un ladrón, es robándole a la gente. Qué cosa tan horrible. Pero, y en cambio sacamos pecho como si la pobreza fuera algo de lo que nos deberíamos sentir orgullosos. Todas esas cositas se van quedando, van generando esas creencias, van generando unos hábitos. Claro. Esos hábitos van generando una realidad y por eso, si no cambiamos esas creencias, que esto a veces suena muy esotérico y muy a 10.000 pies de altura, pero es real, si uno no cambia esas creencias, difícilmente uno va a poder cambiar la realidad. Y yo lo que trato todo el tiempo, Mauricio, y aquí te hago una confesión muy personal, y es, yo de alguna manera pues soy como nervioso y a veces negativo si se quiere en ciertos momentos, pero trato de rodearme mucho de gente optimista, positiva, alegre, que ve las cosas como que siempre ven el futuro, sí, de forma así. Ven el vaso lleno. Claro. Y entonces uno habla con lo que te digo, Roberto Moreno, David Vélez, Juan Carlos Mora, estas personas que siempre están viendo el vaso medio lleno. Y yo trato de contagiarme de eso porque eso está estudiado. O sea, a la gente optimista y positiva le va mejor. Y entonces empiezan a cambiar un montón de creencias y cuando uno se cree el cuento, Simón Borrero, lo entrevisté hace poco. Pucha, es una mentalidad demasiado contagiosa. Es una persona que se levanta todos los días a comerse el mundo, el fundador de Rappi. Sí, claro que sí. Te puede gustar o no te puede gustar Rappi, pero el impacto que ha tenido Simón Borrero, la cantidad de riqueza que ha traído, fondos de afuera, sí, inversión de capital, ha puesto al sector emprendimiento. Los problemas que ha solucionado. Los problemas que... Entonces, ese tema de cultura, mentalidad, sí es algo que me llama mucho la atención y qué chévere que lo traes aquí a colación. Sin duda alguna, el lenguaje genera realidades, como sí, tú lo dices. Eso, y dependiendo cómo sea tu lenguaje, pues va a ser el impacto y la realidad en tu vida. Y me encanta ese pensamiento que traes a la mesa, que yo creo que es muy importante para nuestra sociedad, que es pensar en grande. Imagínate, hace 30 años, las personas que tomaron la decisión de llevar al BIC a la bolsa de Nueva York, inscribirlo, pues para que las acciones se pudieran negociar allá. La verdad, eso es pensar en grande. Sí, sí. Y yo creo que como colombianos y así mismo en los otros países donde estamos, pues es una invitación a que lo hagamos. Ese es el futuro de nuestras próximas generaciones. Y lo de ser profesor. Mira, yo también soy profesor, Pablo, y no he podido dejarlo. Hace 23 años soy profesor en 2 universidades, en una dirijo un posgrado justamente de temas de finanzas y de mercado de capitales. Y la verdad es que es una forma de devolverle a la sociedad todas las oportunidades que le ha dado a uno. Total. ¿Cuáles son, en tu concepto, 3 retos que tiene la educación financiera en nuestro país? ¿Y cómo solucionarlos? ¿Qué propuestas le harías tú? Ya le hiciste algunas propuestas a algunos legisladores. ¿Qué otras harías? Pues mira, uno de los retos es empecemos desde una edad temprana. Tú lo sabes muy bien, tú eres financiero. El tiempo en finanzas es oro. Yo me tuve que demorar para aprender de esto. Hay gente que llega a los 50 años
Y su preocupación es, me quedan 10 años para pensionarme, entonces ahora sí me preocupo por el tema de la pensión, pero ya tuvo 30, 40 años para preocuparse por eso. Y sabe que el tiempo se le agota y va a tener que depender de Colpensiones o de su ahorro en el fondo privado o del gobierno de turno porque se le acabó el tiempo, sí. Entre comillas. Es un drama el tema de las pensiones. Entonces, el tema de empecemos desde una edad temprana, de verdad, esa ha sido como nuestra obsesión. Es un gran sueño que tenemos, de verdad, que esto se empiece a dar en colegios, en todo el país, o sea, que esto se riegue. ¿Ustedes ya tienen, por ejemplo, un programa para jóvenes, para niños? Lo estamos construyendo. Incluso mi esposa está escribiendo un libro para niños y para jóvenes, porque nos parece un tema súper interesante, además necesario, y estamos promoviendo el tema, porque es un sueño que tenemos. Mucha gente nos dice, oiga, pero al revés, entre más ignorancia haya, mejor para ustedes. ¿Para qué se van a poner ustedes la misma competencia? ¿No? Nuevamente, el pensamiento limitante. Sí. No, esto lo tenemos que... Hay que ampliar el pastel. Hay que ampliar el pastel. Entonces yo diría, el tiempo, o sea, entre antes empecemos, mucho mejor. Otra, Mauricio, que me parece muy importante y de lo que poco se habla es el tema de inversión. El tema de inversión, nos hemos dado cuenta, y nuevamente tú que eres financiero, lo potente que puede ser destinar un poquito de lo que le sobra a uno al mes para ponerlo a producir en lo que sea. Aquí no vamos a dar recomendaciones puntuales ni mucho menos, pero puede ser un fondo de inversión colectiva, puede ser un CDT, puede ser acciones, puede ser ETFs. Pero si yo hago eso de manera ininterrumpida por mucho tiempo, esa para mí es la mejor forma de construir patrimonio, pensando en el mediano largo plazo. Entonces hay que seguir promoviendo la inversión como ese pilar fundamental de la construcción de patrimonio de las familias. Y lo otro que creo que ustedes lo conocen muy bien y es el acceso al crédito, la bancarización de más personas, todo el tema de tecnología, digitalización. Bueno, todavía ahí tenemos un campo por explorar enorme. Tú mencionaste ahora billeteras digitales. A mí me encanta de verdad lo que ustedes hacen dentro de Bancolombia, que siendo un banco enorme, tradicional, de mucha historia, los intraemprendimientos que han sacado en Bancolombia, caso Nequi, caso Wompi, caso Wenia, ahora con cripto, y todo ha nacido al interior del banco. Y entre más acceso demos, pues más oportunidades para la gente. Hay un historiador que a mí me gusta mucho, que es Niall Ferguson, que él decía, o dice, el problema no son los bancos, el problema es la falta de banca. Uh-huh. Cuando no hay banca es cuando vienen los abusos, ¿sí? Es cuando viene el gota a gota, es cuando vienen las cosas por fuera de la ley, en fin. Entonces yo creo que entre más acceso haya, yo diría esos tres pilares me parecen fundamentales. Muy importantes. Y como tú lo mencionas, el tema de la competencia, entre más actores haya, total, eso pues es mucho mejor para los consumidores. Somos nosotros. Sí, sin duda alguna. Pues sí, nosotros valoramos y bienvenida a la competencia. Creo que eso pues es beneficioso para el consumidor financiero. Una cosa que me llama la atención sobre los temas de educación financiera, Juan Pablo, es que hay distintos niveles de educación financiera. Entonces tú tienes pues de la base de la pirámide, que es el básico, pero adicionalmente hay otros. Uh-huh. Tú mencionabas varios, incluso momentos de vida. Una cosa es cuando uno está cerca a pensionarse, que cuando está muy joven difícilmente piensa en la pensión. ¿Cómo manejan ustedes en tus propias finanzas primero ese tema como de los diferentes niveles y también los diferentes momentos de vida? Eso es bien importante, eso que mencionas, los momentos de vida y los distintos niveles. Ahora, lo que sí te puedo decir es que, curiosamente, tal vez una de las preguntas más difíciles que me hacen a mí es ¿cuál es su nicho, no? ¿Usted a qué personas le llega?
Nosotros tenemos niñas de colegio de 16 años y tenemos pensionados de 70, tenemos banqueros, tenemos consultores, tenemos arquitectos, filósofas. O sea, de verdad el tema de educación financiera es tan amplio y le sirve a tanta gente. Es que todo el mundo necesita educación financiera. Yo creo que todo el mundo necesita algo de educación financiera y todos en algún momento hemos cometido muchos errores. De hecho, como te decía al principio, la génesis de mis propias finanzas fue una cantidad de errores que nosotros cometimos, teniendo educación de altísimo nivel. Entonces, creo que esto le pega a todo el mundo. De verdad, no hay ni edad, ni industria, ni, mejor dicho, esto le pega a todo el mundo. Pero el tema de las edades creo que sí va cambiando un poquito. Digamos que en una edad temprana, y tú esto lo sabes muy bien, como hay más tiempo, se puede asumir un poco más de riesgo, se puede probar, se pueden hacer cosas un poco distintas. Pero también uno gana muy poco. Recuerdo mi primer salario en Avianca, no se me olvida, era 1.380.000 pesos cuando empecé a trabajar en Avianca. Pues el primer trabajo uno gana muy poco, entonces pues no hay mucho espacio ni para invertir, ni para hacer proyectos, ni para emprender. Pero en la medida que vas creciendo y vas mejorando tus condiciones de vida, vas mejorando tu salario, en fin, creo que lo importante es pensar siempre, como digo, en dejar un espacio para el ahorro y la inversión y hacerlo de manera ininterrumpida. Yo tengo como esa gran obsesión de no tener que depender de la pensión nunca, o sea, que la pensión sea como un extra. Yo tengo 38 años, digamos, si no cambiaran la edad de pensión, me quedan 24 años para pensionarme. Pues yo espero en esos 24 años crear un patrimonio suficiente que me permita seguir viviendo. Entonces, eso va cambiando en la medida que vas ganando más, pues puedes invertir más, pero tienes que desarrollar esa conciencia, porque también lo he visto, Mauricio, y es un drama, personas que llegan a los 50, 55, no ahorraron, no construyeron patrimonio, no invirtieron, y ya están viendo que se les viene esa edad de pensión y están viendo que esa pensión no les va a alcanzar para cubrir los gastos que tienen, el nivel de vida que tienen y peor aún. Y ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Entonces es como un llamado de conciencia, ¿no? Es un llamado elevar el nivel de conciencia. Exactamente. Sí, porque fíjate que muchas veces yo conozco personas que uno infiere que ganan mucho dinero, pero igual al final del mes están llevadas. El tema es cómo eres tú responsable, disciplinado, independientemente de tu nivel de ingreso, cómo sacas un poquito para ahorrar, para invertir y empiezas a generar esa disciplina y a llenar esa canasta. Total. Como tú dices, se vuelve un hábito. Total, igualmente. Es un hábito. Oye, dos preguntas. Una, el tema, digamos, de internacionalización de ustedes. Uh-huh. Porque pues yo asumo que el tema de educación financiera es un problema pues, en todos los países, especialmente en los países en vías de desarrollo. ¿Eso cómo va? ¿Eso lo están haciendo? Sí, va bien, va muy bien. Nosotros, hay algo que nos juega a favor y es que somos una empresa muy digital. Entonces, hoy ya estamos llegando como a los 45,000 estudiantes. 45,000. Sí, son 45,000 ya que han tomado alguno de nuestros programas o de nuestros cursos en 15 países en el mundo. Entonces, o sea, ya son súper internacionales. Sí, o sea, no diría muchos países, nos falta es profundizar en cada país, pero hoy tenemos estudiantes en 15 países: Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos. Tenemos una población fuerte en Estados Unidos, hispanohablantes, latinos. Tú sabes que los latinos en Estados Unidos es casi un país entero, son como 60 millones de latinos hispanohablantes en Estados Unidos. Todavía hay un espacio por crecer enorme, pero tenemos la ventaja de que lo que hablamos
como tú dices, es muy global. O sea, el tema del ahorro funciona en Colombia, en México o en Paraguay. El tema de la inversión hoy también es muy, muy global, si se quiere. Obviamente hay productos locales y hay temas locales, pero... Sí, hay particularidades, pero... en términos generales es lo de lo que mismo. hablamos es un poco de lo mismo. Entonces, sí, eso nos ha permitido llegar a otros países y estamos dando esos pasos para seguir profundizando en educación. Fantástico. No sabía eso, que eran tan internacionales Sí, ya. sí, sí. Felicitaciones. No, o sea, muchas gracias. Yo que te iba a proponer que hiciéramos algo en Centroamérica, pero ustedes ya... No, pero como te digo, falta profundizar mucho porque igual el espacio que hay para crecer pues es enorme. Es muy grande. Sí. Oye, y veo, digamos, un tema donde uno ve, particularmente en los países en vías de desarrollo, donde hay un reto grandísimo, es el mercado de capitales, el mercado de valores, donde entre otras cosas hay una concepción de riesgo muy distinta. Yo a veces siento que todo el mundo cree que que estamos en un mundo de renta fija. Uh-huh. Alguna vez escuchaba a alguien cuando bajó el precio del petróleo y la compañía petrolera le empezó a impactar su precio de la acción, que decía, no, pero es que es el colmo que baja el precio de la acción. Pues es decir, sí, obviamente están los vaivenes pues, de los mercados. ¿Cómo ha sido esa incursión en la educación en los mercados de capitales y cuál es la visión que tienen sobre ese tema que es tan importante para desarrollar un mercado? Es súper importante. ¿Cuál es nuestra visión? El mercado de capitales y digamos las bolsas de valores han sido las mayores máquinas de creación de riqueza de la historia. ¿Qué es el mercado de capitales? Es un mercado, es un lugar donde se juntan empresas que necesitan capital para crecer e inversionistas que pueden invertir en esas compañías. Entonces, es un lugar fantástico porque nos permiten a nosotros, los inversionistas de a pie, invertir en las mejores empresas de nuestro país y del mundo. En Colombia, la última cifra que tenía es que como el 1.5% únicamente de las personas invierten en bolsa. Imagínate. 1.5, Mauricio. Sí, eso es bajitico. Eso es muy bajito y tenemos una concepción equivocada que la bolsa eso es un casino, ¿no? Donde uno va y apuesta unas monedas y unos billetes y si eso sube bien, pero eso también cae y eso hay unas volatilidades enormes. Pero lo que no hemos entendido es que es la gran oportunidad que tenemos para invertir en las mejores empresas del mundo. Y pongamos el caso de Bancolombia. La acción de Bancolombia hace nada estaba en 30.000 pesos. Hace nada, te digo, hace meses. Así es. ¿Cuánto se ha valorizado la acción de Bancolombia? Pero no solo eso, los dividendos que reparte Bancolombia. Entonces uno puede ganar en la bolsa por medio de dividendos y por valorización si uno está invirtiendo en buenas empresas, porque las empresas se desarrollan, crecen, evolucionan y el mercado eventualmente entiende eso. Hay momentos donde el mercado castiga, pero el mercado eventualmente entiende que Bancolombia 30.000 pesos era un regalo. El mercado entendió eso y por eso hoy la acción casi que se ha doblado de precio en muy poco tiempo. Pero además reparte un dividendo por encima del 15%. ¿Cuánto fue el dividendo de Bancolombia? Por encima y hubo extraordinario igualmente. Entonces tú estás tu dinero te está rentando, o sea, tú eres dueño de una partecita de Bancolombia, tienes derechos económicos sobre esa acción, te pagan dividendos, pero además tienes la posibilidad de que esa acción se valorice. Yo sí creo que muchas más personas deberíamos estar invirtiendo en el mercado de capitales, en la bolsa de valores, y en la medida en que mucha más gente se meta en esto, pues muchas más empresas van a poder ver los mercados de capitales como una fuente de financiación importante para aumentar crecimiento. Las bolsas en el mundo pues han sido fuentes de crecimiento económico impresionante. Pues ni hablemos de la bolsa de Nueva York y de Estados Unidos. En Estados Unidos sí que es impresionante. El 70% de la gente invierte en bolsa. Es que es un tema muy cultural. Muy Desde niño, en vez de regalarte cosas físicas, te regalan acciones o el bono. Total. Y te van metiendo, digamos, en el tema. Total. Y eso pues es un tema cultural, volviendo a tu tema cultural que es muy relevante.
Ahorita, como tú sabes, estamos trabajando fuertemente en la integración de las bolsas y de los mercados, y ese es un reto muy grande también para que haya un pool de más inversionistas, más emisores, más intermediarios, más fondos de pensiones, en fin, justamente pues para lograr que las empresas y los emprendimientos tengan fuentes alternativas de financiamiento. Tú tienes un club de lectura sobre libros influyentes. Yo no sé cómo te alcanza el tiempo para tantas cosas, pero adicionalmente eres autor del libro Ser rico es fácil y muy jodido. Cuéntanos qué es lo más fácil y qué es lo muy jodido. Lo fácil es que ya sabemos las fórmulas, ¿no? Ya nos las han dicho y nos las han repetido y nos las han martillado N mil veces. Ahorre, ¿no? Invierta, no gaste tanto, cuidado con las deudas. Eso ya lo sabemos. Sí, esa es la parte fácil. O sea, la fórmula de la Coca-Cola ya existe en temas de finanzas. O sea, ya sabemos cuál es la fórmula. Y la fórmula se resume en una frase, Mauricio. Gaste menos de lo que gana e invierta la diferencia. Sí. Esa formulita, si uno la aplica en momentos sostenidos del tiempo, esa es la fórmula. Así es. Esa es la fórmula, es sencilla, muy fácil. Pero lo más jodido es aplicarla. Tema de hábitos. Sí. Psicología, manejar las emociones. Cuando eres inversionista de lo que sea, de la acción de Apple, y Apple se cae 20%, ¿cómo te comportas en ese momento? Lo fácil es invertir en acciones de Apple hoy es elemental, facilísimo, en un clic desde el celular. Lo difícil es cómo nos comportamos cuando Trump sale a anunciar aranceles y la acción de Apple se cae 20% y yo miro mi celular y veo que mi patrimonio se cayó el 20% y digo, no, esto es un casino, yo le dije, voy a salir a vender y a capitalizar esa pérdida. Entonces, eso es como la génesis del título del libro, y es que todo ya está escrito y yo no me estoy reinventando aquí la rueda. Todo lo que yo escribí en ese libro ya no lo han dicho. Trato es como de meterle formas de que de verdad lo apliquemos, porque soy un convencido que la educación financiera puesta en práctica tiene el potencial de cambiarle la vida a una persona. Y mencionaste el club de lectura, pues que eso sí es un gran hobby, una pasión. Pues sí, a mí me gusta leer bastante. Y un día decidí pues, que lo que iba leyendo lo iba a compartir con mi comunidad. Entonces dije, voy a hacer un club de lectura los domingos a las 7 de la noche. Jocosamente decía que le quería quitar participación de mercado a Netflix para que viéramos menos series y leyéramos más libros. Y así empezó. Y como todo, al principio se conectaban 4 personas y después 15 personas. Y después eso fue cogiendo una inercia sorpresivamente. No te alcanzas a imaginar de verdad el interés que hay por la lectura, por los libros, por el conocimiento. Hoy hay clubes de lectura donde se conectan 1.000 personas, 1.200 personas. Fascinante. A oír el resumen de un libro. Vamos, Mauricio, este domingo para el libro 155. Todos están en el canal de YouTube, gratis para todo el mundo. Pero pues imagínate lo que uno puede llegar a aprender con 155 libros. Eso es generar impacto. Eso es muy chévere. Y nace de un hobby, de una pasión. Un hobby, y lo hace teniendo además 3 hijos. Ustedes se imaginan, eso es increíble. Se me montan encima a veces, saludan, hola, porque a esa hora, domingo 7 de la noche, a veces están dormidos, a veces no, entonces todo un reto. Próximamente tienes que escribir uno sobre administración y manejo del tiempo. Oye, ustedes expertos en digital, pero decidieron pasar también a lo físico y montaron el primer festival de finanzas latinoamericano que tuvo justamente lugar a principios de año. Entre otras cosas, varios de mis colegas de Bancolombia estuvieron allá. Todo el mundo quedó fascinado, generaron un impacto gigantesco. Incluso gente en el exterior me ha hablado de este foro. Realmente fue algo que generó un impacto muy grande. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo se gestó esa idea y qué sigue?
Mira, para atar caos, esa idea nació de un libro. Nació de un libro que se llama Trailblazer de Mark Benioff, que es el fundador de una compañía muy grande en el mundo que se llama Salesforce. Así es. Y cuando yo leí ese libro, Mark Benioff contaba la historia de una feria de emprendimiento, donde él en California llevaba a varios emprendedores a hablar de su tema y hablar pues de Salesforce y hablar de impacto y hablar de, bueno, de muchas cosas. Y yo dije, oiga, nunca, o sea, no existe como en Colombia ni en la región que yo sepa un festival de finanzas, de inversiones. Y nos empezamos a cranear esa idea con el equipo y decíamos, ¿cómo hacemos que esto sea divertido? ¿Cómo hacemos que esto llame la atención? Porque no puede ser el típico foro en un hotel acartonado con banqueros de corbata y perdóname la expresión. No, esto tiene que ser una cosa que despierte la chispa y el interés de muchas personas, Sí. ¿sí? No solo de la gente que va a estos foros que pueden ser muy interesantes y muy importantes, pero necesitábamos, era como mover emoción. Sí, emoción. Entonces, bueno, eso nació como una idea y después dijimos, esto hay que meterle pues entretenimiento, meterle música, meterle algo diferente. Una especie de festival. Sí, festival. Y ahí fue cuando dijimos, oiga, pues así como existe el festival Stereo Picnic. O sea, este es el Stereo Picnic de las finanzas. Literalmente. O sea, dijimos, vamos a armar el Stereo Picnic de las finanzas. ¿Quién organiza Stereo Picnic? Una empresa llamada Paramolab en Colombia. Pues nos sentamos con Paramolab y les dijimos, oiga, tenemos esta idea. ¿Se montan o no? Les sonó rarísimo al principio. Fue como, festival de finanzas, qué vaina tan aburrida, qué yunque. Sí. Pero poco a poco, pues como que los fuimos enamorando de a poquitos hasta que, pues nada, se montaron en el bus y dijimos, bueno, nosotros le organizamos la logística, pero ustedes tienen que hacer la convocatoria y todo, porque nosotros, pues no vamos a... ¿no? Y empezamos a contarle, porque queríamos también que fuera un evento pues, abierto para todo el mundo, que se juntara todo el sector financiero. Y empezamos a hablar con las empresas y al principio también fue como raro, les sonó como raro, pero poco a poco se fueron montando al bus y logramos juntar en un mismo lugar. Además, se montó la Universidad de los Andes, que eso fue muy importante. Muy potente, pues. Muy potente porque era una institución educativa tradicional, de las más importantes, si no la más importante de Colombia, que se sumara a esta iniciativa. Que todo, un montón de trabas, Mauricio. Hasta los mismos profesores con su ego decían, vienen aquí unos influencers, ¿no? Sí. De forma un poco despectiva. Fue todo un tema, pero al final se montaron. Entonces nos juntamos Páramo, Los Andes y nosotros invitamos a todo el sector financiero. Bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, fintechs, proptechs, exministros de Hacienda, profesores de la universidad, influencers financieros, todos en un mismo lugar, para contarte un poco de qué fue el evento. 87 speakers y 140 clases en simultáneo. O sea, llenamos 140 salones, todo en simultáneo. Algo sin precedentes. Era increíble. literal un festival donde tú tenías una agenda académica, podías escoger el tema que quisieras, inversiones, impuestos, ahorro, plataformas, cripto, mercado de capitales, macroeconomía, productividad, o sea, una agenda académica súper robusta y como en un festival, uno va y oye aquí salsa o se pasa aquí a la esquina y oye merengue o tal. Al otro lado reggaetón. Al otro lado en fin. reggaetón, lo que te guste. Y tú ibas así 2 días enteros, pues con gente de altísimo nivel, con unos retos logísticos impresionantes, porque esto nunca habíamos, como tú dices, nunca habíamos hecho nada presencial. Pero para mí la foto que me marcó muchísimo es
yo di una clase sobre, imagínate, historia del dinero y hasta llegar hasta Bitcoin y la evolución del dinero. 6 de la tarde, un domingo, en la Universidad de los Andes. Y todo lleno. 6.000 personas. 6.000 personas. Con cuaderno, esfero, familias, jóvenes, padres de familia, banqueros, o sea, De todo. todo lleno. O sea, eso para mí fue una cosa muy bonita. Y bueno, ese fue como el primer festival de finanzas de Colombia. Mira, felicitaciones, la verdad, algo increíble. Mencionas tú a Stereo Picnic y a Páramo, que son unos grandes emprendedores. Se nota esa alianza que ustedes hicieron, algo totalmente disruptivo, innovador, que además refleja la necesidad que tiene la gente de conocer más sobre estos temas. ¿Cuántos asistentes hubo? Fueron 6.000 presencial Sí. y unos 2.000 y cacho, casi 3.000 virtual. Increíble. ¿Sabes qué? Que era un tema muy curioso. Nosotros salimos a vender boletas, las vendimos todas, incluso antes de tiempo, pero no teníamos ni idea a quién iba a llegar. O sea, la gran pregunta es, ¿quién nos compró estas boletas? No sabíamos. Y lo más bonito fue ver gente de todo, ¿no? Estudiantes, empresarios, emprendedores, familias, jubilados. Increíble. De todo. Fue muy chévere. De verdad que felicitaciones y ojalá lo sigan haciendo. Sí, pues vamos a ver si... Eso justamente es seguir profundizando en Sí. todos estos temas de educación financiera. Unas preguntas fáciles, con Eso respuesta corta, Juan Pablo. ¿Cuál ha sido tu peor error financiero? Mi peor error financiero, yo creo que varios hemos caído en lo mismo, pero ese afán de hacer plata fácil y volverme rico de la noche a la mañana, cuando se dio todo este boom de las criptomonedas y las famosas ICOs, Sí. ICOs, Initial Coin Offerings, Sí. yo veía que mis amigos se empezaron a volver millonarios de la noche a la mañana y yo, venga, inviten a la fiesta. ¿Qué es lo que están haciendo? No, pues ¿cómo así usted no ha oído de las ICOs? Por favor, invítenme. ¿Qué es eso? Entonces, pues me invitaron. Entonces yo cogí, liquidé unos ahorros que tenía por ahí, unas inversiones para meterme en esto porque me iba a volver millonario de la noche a la mañana. Claramente eso era una estafa y invertí en una, no se me olvida, que se llamaba Lala Coin. Hazme el favor, pues el scam, ¿no? Si invertí ahí, lo perdí todo, obviamente, pues lección aprendida. Dinero fácil no existe. No existe. Volvernos ricos de la noche a la mañana no existe. Y cuando, ahí sí como dicen las abuelitas, mijo, eso tan bueno no dan tanto. Sí. Y me tocó vivirlo para entender y En carne propia. En carne propia. Perdí mucho dinero y bueno, Lecciones, bueno. lecciones. El mejor consejo financiero que te han dado. El mejor consejo financiero, mira, curioso, pero casarse bien. Ese Uno es no un cree, muy buen consejo financiero, sin duda alguna. Pero de verdad un buen matrimonio o te lleva a la luna, pues en todo sentido, pero también en términos financieros, Sí, o total. te destruye y te acaban las finanzas. Totalmente de acuerdo. Sí. Juan Pablo, si pudiéramos devolvernos en el tiempo 20 años atrás, ¿qué harías diferente en materia del control de tus finanzas? Uy, tantas cosas. Yo hubiera querido aprender y saber de este tema, saber que existía, para empezar a invertir mucho antes, para aprovechar lo que tú muy bien conoces, de esa famosa magia del interés compuesto. Sí. O sea, ojalá a uno le hubieran dicho esto, ahí sí, a los 13, 14 años, para invertir incluso la platica que le daba a uno la abuelita en la primera comunión y que eso trabajara, dejarlo trabajar. Pues la realidad financiera hubiera sido muy distinta. Muy ¿no? distinta. Y eso es justo. ¿Y tú ya le enseñas a tus hijos temas financieros o cómo va ese proceso? ¿Qué quisieras enseñarles? A ver, es chévere, están muy chiquitos. El mayor tiene 6, imagínate, 6, 4 y 2. Pero poco a poco les hemos ido hablando de, ¿no? Por lo menos que entiendan el valor de las cosas, que cuando vamos a Dollar City pueden comprar una cosa, no 15, ¿no? Porque las cosas cuestan.
tienen su alcancía y las van llenando con ciertas moneditas y demás, de a poquitos. Pero lo que sí quisiera sin duda es que el tema del dinero en mi casa no sea un tabú, que yo pueda hablar libremente con mis hijos de cuánto gano, cuánto gasto, qué tengo, cómo lo he producido, cuánto me ha costado, que ellos me pregunten, abrir esa conversación, porque esa conversación es un absoluto tabú en la mesa del comedor, en las casas y en las familias, y es un drama. Yo conozco familias, parejas que tienen 40 años de casados. La esposa no tiene ni idea qué tiene el esposo, ni cuánto gana. Es mucho más común de lo que uno cree y eso es una bomba de tiempo. Yo no quiero que el dinero sea un tabú en mi casa, sino que podamos hablar con los hijos abiertamente del tema. Súper potente tu mensaje, que el dinero no sea un tabú en la familia. Quisiera cerrar esta conversación, Juan Pablo, por hacerte la siguiente pregunta. Los líderes empresariales tenemos muchos retos para promover el progreso del país. Y esto se sale un poquito del tema, pero en esa experiencia que tienes tú en el mundo empresarial, pero también en el tema de educación financiera, ¿cuáles crees tú que son esos retos que como empresarios tenemos para seguir aportándole al país? Yo creo que como empresarios a veces tenemos sobre todo un tema de crisis de liderazgo muy fuerte, ¿sabes? Con la gente sobre todo, el trato con la gente, empezando por los salarios incluso que pagamos. Yo sí quisiera ver a unos líderes empresariales en el país que sean más cercanos con su gente, ¿no? Que entiendan las realidades pues, no que sean empresarios de último piso de edificio, saco y corbata, sino esa cercanía con la gente, con el cliente, con la realidad del país me parece bien importante. Creo que tenemos todos unos retos, todos los problemas, fíjate, yo sí soy un convencido de esto, todos los problemas que tenemos en nuestras empresas muchas veces son problemas personales nuestros. Uno no puede dar lo que no tiene, ¿sí? Entonces uno tiene dos opciones, o se dedica a criticar y a echarle la culpa a los demás y a las cosas que no controlo, la política, el gobierno, la tasa de interés, el clima, etc., etc. Sí, la inflación. La inflación, Trump, la cuenta de Twitter de los presidentes, eso no lo controlamos. Pero cuando uno hace una reflexión muy personal, Mauricio, hay muchas cosas en las que uno sí puede trabajar. Cosas tan básicas como a qué horas me levanto, qué leo, a qué líderes estoy siguiendo, cuál es el mensaje que reflejo en mi compañía, en mi pequeño círculo. Y eso se va contagiando de a poquitos. Entonces, todos los retos empresariales que tenemos, a veces, y yo soy un convencido, Mauricio, que son retos de crecimiento personal. Son retos de uno. Totalmente de acuerdo. Y creo que en el país vivimos una crisis de liderazgo profunda. Y en el mundo en general. Mira los líderes, las personas que estamos eligiendo, los gobernantes que elegimos. Es terrible. Hay una crisis de liderazgo. Es terrible. Uno no se ve reflejado en esas personas. Desde el punto de vista personal, incluso, ¿no? O sea, yo no quisiera ser como esa gente que me lidera. Jamás. Unos desórdenes familiares a nivel personal, de todo tipo. De todo tipo. O sea, empecemos por lo más básico. Llegar temprano a las reuniones. Dar ejemplo, liderar con el ejemplo, ser buenas personas, ser gente honesta, tratar bien a la gente. Son cosas, digamos, ahí sí básicas, muy profundas, pero que le enseñan a uno los padres, los abuelos, y yo me llevo mucho de eso. Sin duda alguna. Qué bueno que haces referencia también a ese legado de tus padres, de tus abuelos. Sí, sin duda. Ese tema familiar, sin duda alguna, es muy, muy relevante. Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Una conversación donde yo he aprendido muchísimo. Gracias por hacer lo que haces. Creo que tú con tu esposa, con tu equipo, realmente están aportándole mucho al país desde esa construcción de conocimiento en un tema que es fundamental para el desarrollo de las personas.
para un tema que además compartimos en Bancolombia, y es ese bienestar, el bienestar de las personas y de las empresas. Y todo empieza por el bienestar financiero. Entonces, de verdad, muchos éxitos en todas las cosas que siguen para adelante. Ojalá sigas adelante con ese festival de finanzas, escribiendo más libros y, lógicamente, profundizando todo este tema de educación financiera que, insisto, es tan relevante para nuestro país. Gracias por estar acá. No, muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Súper honrado, de verdad que me hayas invitado a tu podcast, episodio 10, ¿no? Dijiste. Sí, así es, así es. Sí, yo me siento súper honrado además porque sé la calidad de invitados que traes y a veces siento un poco ese síndrome del impostor, sin duda. Para nada. Pero no, feliz de compartir y bueno, seguiremos en esta tarea de educación financiera que sin duda es bien importante. Todos los éxitos y mil gracias. Muy querido, muchas gracias. Gracias a ustedes.